Pues amigos, siguen los periodistas atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fue el turno de Sergio Sarmiento, aquel periodista que estuviera acusado de recibir chayote, pues es el mismo periodista que está diciendo que López Obrador es muy parecido a uno de los políticos alemanes que desataron caos en el año de 1939. ¿Quieres saber de quién se trata y por qué lo dijo? Quédate con nosotros aquí, en México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Quiero hacer una aclaración porque luego los comentarios me van a poner que ese político no era alemán. Para efectos prácticos, sí era un político que pues rigió en Alemania en el año de 1939, aunque su nacionalidad era distinta. Pero pues sobre este tema quiero hablarte cómo Sergio Sarmiento se atreve a comparar a Andrés Manuel López Obrador con uno de los políticos más destructivos de la historia mundial, con uno de los políticos que causó más decesos y que pues bueno se considera una de las personas más malas en el mundo, una de los anticristos incluso, y que hay pues varias teorías sobre pues los hechos que este hombre realizó. Entonces, ¿cómo te pones a comparar a un hombre, primero, que se dedica primero a cuidar a los pobres, a cuidar a las personas de la tercera edad, a velar por los derechos para que todos seamos más iguales, con un hombre que se encargó de hacer totalmente lo contrario en su vida? Vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo Sergio Sarmiento para no hacer más alarde y seguido de ahí vamos a hablar, a analizar detalle por detalle estas declaraciones. Me gustaría hacer un poco más grande esta imagen para que puedas apreciar con tus propios ojos. Dice, en 1933, cuando asumió el cargo de canciller, este hombre renunció a su sueldo para demostrar que era un hombre austero, solo preocupado por el bienestar del pueblo. Y esto lo dijo porque Andrés Manuel López Obrador, como ya sabrás, se bajó el sueldo hasta en un 40% por el plan de austeridad. Yo les voy a hacer una pregunta. Si Andrés Manuel López Obrador se baja el sueldo, ¿es motivo para compararlo con uno de los hombres más ruines en la historia mundial? Si Andrés Manuel López Obrador se baja el sueldo por querer ahorrar dinero de los mexicanos, ¿tendremos que señalarlo por querer engañar? Digo, ningún presidente lo ha hecho, lo había hecho hasta entonces, de bajarse el sueldo aquí en México. Todos siempre querían más y más y más y más. Andrés Manuel López Obrador desde que llegó se lo bajó hasta en un 40% con respecto a lo que ganaba Enrique Peña Nieto. Segundo, ¿cómo pretendes cómo pretendemos como mexicanos que el país cambie si cada vez que se hace un cambio desde el sistema, si cada vez que se hace una mejora, si cada vez que se trata de eliminar alguna falla, los periodistas se ponen a criticar? Oye, en vez de decir, qué bueno que el presidente López Obrador se bajó el sueldo, salen a decir, no, seguramente está planeando algo. Y luego construye una carretera, no, seguramente está planeando algo malo en contra de los mexicanos. Y luego otorga apoyos a los jóvenes, no, ¿cómo los vamos a mantener? Otorga apoyos a los adultos de la tercera edad. Andrés Manuel López Obrador está echando la casa por la ventana y nos está dejando sin dinero. Que apoya a los jóvenes que se quieren integrar a trabajar y a las empresas que reciben estos jóvenes. Uy, no, Andrés Manuel López Obrador ya está apoyando a los ninis. Dejemos de criticar las cosas buenas que se hacen en el gobierno. Hay cosas malas que se deben de criticar, pero las acciones que benefician a la mayoría de la población, las acciones que están moviendo a México, son las que están siendo criticadas. ¿Por qué los periodistas no se ponen a buscar actos de corrupción de Andrés Manuel? Porque no encuentran. ¿Por qué los periodistas no se ponen a hablar de las malas decisiones que pudo haber tomado Andrés Manuel?
porque no encuentran. ¿Por qué los periodistas no se ponen a hablar de pues algo realmente que Andrés Manuel le esté haciendo daño a México? Porque no encuentran esa información simplemente. Y no tienen cómo atacar sino mediante las buenas acciones que está haciendo el gobierno federal. Así son los periodistas en nuestro país. Vamos a hablar un poco más sobre esta ley de austeridad que afectó a distintos funcionarios. Pero quiero mandarle antes un saludo a Sergio Sarmiento. Si ustedes me pueden hacer el favor de pasar a su cuenta Sergio Sarmiento Oficial y escribirle su pensamiento, porque ya muchas personas ya se dieron cita aquí en su cuenta y le empiezan a decir, es increíble cómo estaban contentos con los anteriores gobiernos después de todo lo que nos enteramos. Sergio Sarmiento nunca hizo una comparación de Enrique Peña Nieto con otro presidente como el que está citando ahí. Dice Eliud Sánchez, el contexto de ese político y sus intenciones son completamente opuestos a AMLO. Ese hombre abiertamente se declaró enemigo de cierta población y su agenda política era abiertamente a favor de un tipo de personas. Andrés Manuel López Obrador claramente argumenta en sus declaraciones la eliminación de la corrupción del gobierno y la austeridad no involucra la superdevaluación que se dio en la Alemania de los años 30. Porque este político que está aquí llegó al poder gracias a una depreciación una crisis económica que hubo en Alemania y llegó vendiendo progreso, pero eso no quiere decir que sea igual que Andrés Manuel López Obrador. Comparación, dice, no la veo como comparación. Información histórica, no muy pública, que se olvida, y quien no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. En verdad, espero que cuando un político se equivoque, no sea a su favor, dice Edgar Rubio. Yo creo que un poco defendiendo a este señor Sergio Sarmiento. Adolfo, de los mejores gobernantes que ha existido en el mundo, la historia le dio la razón. Uy, pues, ni cómo ayudarlo. Yo estoy totalmente en contra de ese hombre al que veneran aquí. Volvemos a la triste realidad, humanidad que no reconoce su historia tiende a repetirla. Estoy de acuerdo, la humanidad que no conoce su historia tiende a repetirla, pero no vamos a, porque conozcamos de historia, no vamos a decir que una persona es igual a otra simplemente porque tomaron una misma medida similar. O ya vamos a empezar a decir, pues también Mussolini tomaba agua, es igualito a Andrés Manuel López Obrador. Miren, también Enrique Peña Nieto comía 3 veces al día, igualito a López Obrador. Miren, o sea, qué tonterías, solo porque un gobernante decide bajarse el sueldo, ya se convirtió automáticamente en otra persona. Por cierto, no vayan a decir ustedes también que yo soy igual a Sergio Sarmiento. Vamos a señalar lo que ha pasado con la ley de austeridad, porque es importante decirlo. No solo el presidente se bajó el sueldo, sino también 35,000 funcionarios de la Administración Pública Federal se lo tuvieron que bajar porque pasaban el límite de lo que ganaba el presidente. Ahora resulta, 35,000 funcionarios ganan más que el presidente. Y esto nadie lo había criticado. Sergio Sarmiento, te invito a criticar también esto. ¿También otros políticos lo han hecho? Vamos a ver, en caso de que aceptaran reducir su salario, el gobierno ahorraría hasta 25,662 millones de pesos considerando salarios y prestaciones. 35,000 personas ganan más que el presidente. Casi 36,000, Legisladores y jueces verán sus salarios reducidos si es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra. Confirmó El Sol de México, López Obrador advirtió, como parte de un severo programa de austeridad, ningún funcionario público ganará más de 108,000 pesos durante su gobierno, pues será su salario y nadie podrá ganar más que el presidente de la República, como lo dice la Constitución. Y esto pues fue lo que dijo. Ya en la actualidad vemos cómo funcionarios pues dijeron, no, eso es ilegal, y se fueron a amparar. AMLO critica a funcionarios que se ampararon para impedir que les bajaran el sueldo. El presidente López Obrador aseguró que a los funcionarios no les gustó la Ley Federal de Remuneraciones de Servicios Públicos. Pues cómo no, si les bajaron el sueldo de 600,000 a 108,000 pesos.
pero ellos estuvieron acostumbrados a robar durante toda su vida y me parece que es un robo porque la realidad de nuestro país no corresponde a pagar un gobierno tan caro, un aparato burocrático que apenas podemos cargar en nuestras espaldas. Es importantísimo era importantísimo para nuestro país que llegara un presidente a bajarles el sueldo exagerado, desmedido, desproporcional que tenían ciertos funcionarios con la realidad de nuestro país. Pues bien, estamos llegando al final de este programa. Yo te agradezco como siempre tus comentarios, tu like, tu compartir, tu suscripción al canal. Gracias a ti estamos llegando cada vez a más personas. Así que recuerda que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.